Hola, ¿qué tal? Bendiciones nuevamente a su podcast Crece. Estamos muy alegres de estar aquí en un episodio más. Me acompaña mi querido hermano Ulises Salinas. Así es, estoy bien contento que hoy estoy entre puros pastores. Me tiene eso muy contento. Estoy con el pastor Miguelito. Estoy con el pastor Miguelito Tapia, estoy con el pastor Arel Salinas y el pastor Ulises Flores, mi tocayo. Así que estamos el día de hoy muy contentos que vamos a desarrollar un tema que se llama la voluntad permisiva de Dios. Entonces, Miguelito, el día de hoy tú fuiste el que decidiste que habláramos de la voluntad permisiva de Dios. A mí se me hace un tema bastante fuerte. Ajá, sí. Y lo vamos a tratar de desarrollar a través de lo que tú traes. ¿Qué nos puedes decir acerca de la voluntad permisiva de Dios? Fíjate que quisiera comentar cómo nació este tema. En una de esas reuniones donde está uno ahí debatiendo, sale esta pregunta de una persona. Dice, ¿por qué Dios permite que ministros o siervos de Dios que están fuera de la voluntad de Dios sigan ejerciendo? O sea, que están cometiendo, viviendo en pecado y siguen ejerciendo. ¿Por qué? ¿No? Y esa es una de las preguntas que yo creo que yo la escuché ahí y mucha de la audiencia se hacen, o muchas personas que... Es muy similar a la pregunta que luego dicen, ¿por qué al malo le va bien? Es muy similar. Exactamente. Y sí, cuando tú dices al malo está ok, pero cuando tú dices a alguien que se dice llamar siervo de Dios, ya hay como que tú te quedas un rato sin palabras. Sí. Entonces, meditando en eso, me vino ese tema escuchando un libro específicamente que era el libro de Esther. Hablaba de personas que estaban fuera de la voluntad de Dios, del pueblo de Dios. Dije, wow, esta es la respuesta a la pregunta que me hicieron. Entonces vamos a estar en el libro de Esther viendo qué nos enseña, qué nos muestra acerca de este tipo de personas que hay. Escuchaba uno de sus podcasts hace mucho tiempo, o varios de atrás, que decían que si todos los pastores roban. Y ¿verdad? ¿Se acuerdan de él? Y o sea, no todos, pero sí hay algunos. O sea, que personas que están fuera de la voluntad de Dios y ejerciendo. Siempre hay una frutita de pronto que está un poco podridita dentro del canasto. Amén. Así, entonces, en el libro de Esther, yo me encuentro no solo a una persona que está fuera de la voluntad de Dios, me encuentro a un pueblo entero que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Esther se habla del pueblo de Israel que se quedó a vivir bajo el reinado del rey Jerjes. Cuando ya Ciro en Esdras había dado el decreto que se regresaran a Israel. Y ellos se quedaron ahí, estaban ¿qué? Fuera de la voluntad de Dios. Correcto. En el capítulo 1 de Esther, para empezar, miren cómo empieza el libro de Esther. Empieza mostrándonos una fiesta, un fiestón que se tardó medio año. O sea, y de parranda, no era una fiesta, un grande, muchacho. Y aparte otros 7 días donde hace para demostrar su riqueza a este rey. Y ahí en esos 7 días es donde se le pone la cosa difícil al rey porque la reina no la obedece. O sea, Esther empieza mostrándonos todo lo que es fuera de la voluntad de Dios. Correcto. En el capítulo 2 entra la participación de Mardoqueo y Esther. ¿Quién es Mardoqueo? La persona que crió a Esther. La adoptó, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan, ya son del pueblo de Dios. Personas que se quedaron ahí fuera de la voluntad de Dios, y no solo fuera de la voluntad de Dios, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Correctamente. Sí, usted, pastor, ha conocido como pastor en su experiencia personas que van, o como dice el pastor Miguel, van caminando en contra de la voluntad de Dios, porque eso nos puede suceder, caminar en contra de la voluntad de Dios, o mantenernos dentro de lo que no es la voluntad de Dios, como en el caso de Israel. De este pueblo. Claro que sí, eso lo hemos visto. Y a veces hasta uno hay veces cae en ese error de creer de que uno está actuando y bajo la voluntad de Dios, y tal vez no estamos en la voluntad de Dios con áreas en las cuales nosotros estemos haciendo, trabajos que nosotros estemos haciendo, no estamos y creemos de que estamos haciendo bien las cosas y verdaderamente estamos Entonces ahí, a manera de aplicarlo a la audiencia, ahorita acaban de mencionar 2 cosas. Una,
Jonás estaba caminando yendo en contra de, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Exacto. Iba en contra. Y ellos se quedaron quietos sin hacer la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces, las dos cosas, pues, te llevan prácticamente a lo mismo, porque dice la palabra de Dios que saber hacer lo bueno y no hacerlo, te es contado como hacerlo mal, ¿verdad? Y ese era el problema en donde se encontraba, ¿verdad? Una de las cosas que a mí más interesante se me está haciendo de cómo lo estamos desarrollando es esto. Bien decíamos ahorita al principio, es normal que a veces uno diga, pues el malo le va bien porque el sol sale sobre justos e injustos, pero es todavía más interesante, Miguelito, y estoy un poco ansioso de que des esa respuesta de cómo incluso a una persona que se considera siervo de Dios o que se debería ser buena persona, y puede ir en contra de lo que Dios dejó establecido en la palabra. O si quieres, síguenos ahí. Seguimos. Y ahí prácticamente lo que acabamos de mencionar es la definición de la voluntad permisiva de Dios. Correcto. Y es algo que muchas veces no lo tomamos, no lo analizamos, no lo vemos. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Es esto. Dios te da esa opción. Casi se vendría siendo como el libre albedrío, ¿no? Pero en otro nivel, acá. O sea, porque ya Él ya te dijo, esto quiero que hagas, es mi voluntad. Y uno elige como Jonás. O sea, ya lo haces conscientemente. Entonces, pero Dios lo permite. Dios lo permite. Entonces, ¿por qué? Mira, aquí a Mardoqueo le permitió quedarse en esa nación pagana, cuando ya les habían dado luz verde. No solo le permitió eso, sino que también en el capítulo 2 se habla del primer concurso de belleza en la historia. Permite Dios también que Esther se una a ese concurso de belleza. No solo le permite participar, sino que le permite y le pone gracia de ganar, como dice Ulises, el hermano Ulises. Pareciera que cuanto más haces en contra de la voluntad de Dios, más te va bien, ¿no? Dice un pastor. Pareciera. Y algo interesante a hacer notar es que, por ejemplo, al final de cuentas la palabra de Dios va a hacer un efecto, pase lo que pase. Puede estar, por ejemplo, un pastor haciendo algo muy malo delante de los ojos de Dios, pero si está predicando al último lo que es la palabra de Dios, la palabra tiene efecto y es cortante como espada de dos filos. Le atinaste. Le atinaste. Y la otra cosa que también cabe mencionar para que no se nos vaya a confundir la audiencia es que todo el libro de Esther nos habla de la providencia de Dios. ¿Verdad que sí? Y ahí es donde entra Romanos, que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y no estamos diciendo solo las cosas buenas, sino todas las cosas les ayudan a bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Ahora, yo lo escuché y lo aprendí de esta manera. Dios permite, como bien está diciendo el pastor Miguel, Dios permite que a pesar de que tú vayas en contra de su voluntad, eso Dios lo torna para bien. Lo encausa para bien. Ahora, en su santidad y en su justicia, lo que no va a evitar son las consecuencias de tus acciones. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Él te ayuda a enfrentarte a las consecuencias, pero aún ahí, en medio de nuestras debilidades, Él se compadece. Claro, porque al final de cuentas, lo que siembras vas a tener que cosechar tarde o temprano. Si siembras algo malo, pastor, pues algo malo es lo que vas a venir. Y me encanta eso que dijo usted, que aún, digámosle, hay personas de que están predicando la palabra y la están predicando y están fuera de la voluntad de Dios, están en pecado. Sin embargo, Dios está respaldando ¿qué? No respalda al hombre, respalda la palabra. Exactamente. O sea, la gracia de Dios, el favor de Dios. Dios tiene su propósito. Pero, mire, no los vamos a leer, pero acá en el capítulo 2 habla de cierto comportamiento de Esther y de Mardoqueo cuando estaban en este proceso. Una fue de Esther, que Mardoqueo le encomendó que no declarara su nacionalidad, que no dijera de qué nación era. Y ella le obedeció, así lo hizo. ¿Por qué? Decía el comentarista, cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, lo mejor sería, escuchen, las personas ministros o personas que están así, lo mejor sería quedarnos quietecito y callados. No decir, soy cristiano, soy pastor, soy líder. ¿Por qué? Porque eso no va con Dios. Eso sería lo mejor. Y estas personas lo hizo Esther. Otra cosa que caracteriza a la persona que está fuera de la voluntad de Dios es lo que hacía Mardoqueo. Dice que Mardoqueo se paseteaba todas las mañanas a la puerta del palacio a ver qué le había acontecido a Esther, cómo la habían tratado, qué había pasado. ¿Por qué? Porque cuando estás fuera de la voluntad de Dios, lo último que tienes es paz.
No puedes dormir, estás inquieto, tú sabes algo que te carcome. Entonces son características y ahí es donde vienen las consecuencias. Ahí es donde va el proceso. Esta muchacha gana, Mardoqueo, wow, está contento, lo suben porque después de estar en el palacio lo ponen en las puertas como un juez. Era en el tiempo de antes, los jueces se ponían en las puertas del palacio o de la ciudad. Entonces él está ahí, lo promueven. Pero conforme, mira, es tremendo. Yo decía, esto de estar fuera de la voluntad de Dios es como una bolita de nieve, el estar en pecado, ¿no? Empiezas con esto, empiezas con el otro, empiezas. Llega el punto donde a Mardoqueo se le aprietan las roscas y él tiene que decidir, ¿sigo estando fuera de la voluntad de Dios o regreso? Es lo que hace Dios. Bajo la voluntad permitiva, Él te da la oportunidad o de que sigas o de que te detengas. ¿Te acuerdas el último libro que me quedé con Sofonías? El libro de los profetas menores que él enseñó. El amor de Dios, ¿pero de qué? Del otro lado de la moneda. De Dios. ¿Que viene qué? El juicio. El juicio. Pero el juicio no te llega así de repente, sino que eso viene después de que pasa mucho tiempo. Básicamente Dios te viene dando tus advertencias y advertencias diciéndote vuélvete al camino que es, pero si no lo haces, pues ahí es donde tienes la... Aquí Mardoqueo aprende. Ya al final del capítulo 2, él se le presenta una situación. Escucha a 2 eunucos conspirando contra el rey. ¿Qué decide él? ¿Los denuncio o me quedo callado? Él optó por hacer lo correcto. Se fue enderezando. Correcto. Le fue aprovechando la oportunidad y lo denunció. Ahí. Pero después viene otra situación, que ya es el último punto que voy a tocar, donde se le pone ahora así, o me sigues o te quedas fuera de mi voluntad. Antes de que pases a ese, porque está bien interesante, para no regresarme, me quedé todavía procesando lo que dijiste, de que estaba con tanto tiempo que nada más daba vueltas y vueltas. Sí. Entonces se me vino a la mente, nosotros como pastores, la gente, y lo voy a decir con mucho respeto, pero tengo que decirlo, la gente que más critica, la gente que más señala, la gente que más le molesta todo lo que se hace en las iglesias, es la gente que no hace nada. La gente que no tiene nada que hacer es la que más le molesta todo. La gente que está solamente dando vueltas, mirando todo, porque no tiene nada que hacer, es la que más se queja. Mente vacía, taller del diablo. Exactamente. Pero los que están tan metidos con Dios, tan centrados en el servicio, tan involucrados, no tienen tiempo para ver las fallas de otros. Exactamente. Pero entonces, estaba dando vueltas y tú te puedes ver todo. Y tienes tiempo de detallar cada cosa. Exactamente. Exactamente. Ahora sí sigue con el que sigue. El último donde se le encarga a Mardoqueo es cuando Dios lo pone, o me sigue honrando a mí o honras al hombre. Porque en el capítulo 3 se empieza a narrar donde entra en la historia Amán. Amán, el hombre primer ministro que puso al rey, el que estaba por encima de todos, y el rey decretó que todos se tenían que humillar, que postrar delante de él, a un Mardoqueo. Entonces ahí es donde Dios lo encara a Mardoqueo y le dice, tú decides, sigues fuera de mi voluntad, en mi voluntad permisiva, o te encaminas en mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que se mantuviera respetándolo a él, honrándolo a él y no al hombre. Y Mardoqueo, ¿qué hizo? Honró a Dios. Honró a Dios. Ahora, vemos a Mardoqueo honrando a Dios aún estando fuera de la voluntad de Dios. Correcto. O sea, fuera de la voluntad de Dios, y lo vemos a él honrando. Y lo mismo vemos a Esther. Esther está fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, Esther no declara que ella es del pueblo de Israel, ¿verdad? No declara por muchas razones. Pero una de esas razones de las cuales no declara es el punto que tocó anteriormente, que dice que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios es difícil hablar de Dios, ¿verdad? Correcto. Entonces, ya para ir cerrando este tema, ¿qué me pudieran decir ustedes como pastores acerca de la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios? ¿Por qué se aplica
una diferencia entre las dos. Sí. Vamos a decir, no que sea una diferencia, sino vamos a verla de qué punto lo ves. Cuando le llamamos fuera de la voluntad de Dios, haz de cuenta que estamos diciendo la voluntad permisiva. So, tú te encuentras fuera de la voluntad de Dios, pero lo que en realidad es que Dios te está dando, ese es libre albedrío limitado, esa voluntad de Dios permisiva. Y la diferencia es que cuando Dios no está contigo y no expresa la otra cara de la moneda, que es su amor a través de la disciplina, te encuentras ya, estás fuera de su voluntad. En la voluntad permisiva de Dios es donde dice, 7 veces cae el justo, 7 le levantan, ¿verdad? Que dice? Tu vara y tu callado me infundirán aliento y me van a traer al camino correcto. Enséñame, Señor, tus caminos, muéstrame que estoy haciendo mal, corrígeme. La voluntad permisiva de Dios es que a veces en nuestra humanidad nos descarriamos, pero Dios siempre en su misericordia y en su gracia nos va a traer por completo a su camino. La obra que Él comenzó no descansará hasta terminarla. Mientras que estar completamente fuera de la voluntad de Dios, sin la gracia y el favor o la misericordia de Dios, es prácticamente tener sentencia de muerte. Sí, Miguelito, tus últimas palabras para este episodio. Mi conclusión es de que así como dijo el pastor Arel, que la mayoría de las veces los que critican son los que están sentados y los que andamos caminando no nos damos cuenta de que no tomemos el papel de Dios, de juez. Solo Dios sabe, porque a estas 2 personas que estaban fuera de la voluntad de Dios, Dios las usa para un propósito mayor, para su nación, su pueblo. Correcto. Entonces tú no sabes si esa persona, ese líder o algo, está haciendo lo que está haciendo y Dios lo permite, porque el día de mañana va a tocar el corazón de alguien que va a ser un gran predicador, una persona que va a ganar muchas almas y va a salvar mucho pueblo de Dios. Sí, porque tú hoy no defines lo que Dios va a hacer contigo. Pastor Ulises. Yo quisiera concluir con esto y sería más bien como para los que predican la palabra, para los pastores y los hermanos que predican la palabra, sobre todo para los que están fuera de la voluntad de Dios, porque hay muchos que están, digámosle, fuera de la voluntad de Dios y saben que están fuera de la voluntad de Dios y sin embargo están predicando. Entonces, mi conclusión para ellos sería Dios siempre va a respaldar la palabra. Correcto. O sea, Dios lo va a respaldar, pero hay ocasiones de que aún estando fuera de la voluntad de Dios, se predica la palabra y hay un respaldo de Dios. Vemos la gente convirtiéndose en a Cristo, viniendo a los pies de Cristo. Y entonces creemos y sacamos pecho que tal vez es por nosotros, pero ahí ese es el punto importante. No es por nosotros, sino que Dios respaldando ¿qué? Respaldando su palabra. Respaldo a su palabra no significa aprobación al instrumento. Exactamente. Bueno, con esa frase yo creo que no hay más. Respaldo a su palabra no significa respaldo al instrumento. O aprobación del instrumento. O aprobación del instrumento. Así que, muchachos, nos vemos en la próxima. Bendiciones a todos. Amén. ¡Ánimo! Bendiciones.